Capítulo 1211. El nuevo emperador azteca Quetzalcóatl se paró al lado de su madre mientras observaban cómo se prendía fuego al cadáver del emperador azteca anterior. Toda la ciudad de Tenochtitlán había salido a presenciar la ceremonia fúnebre del hombre que los había llevado a conquistar a todos sus vecinos. Por ahora, el imperio azteca albergaba no solo a los nativos sobrevivientes de América del Norte, sino también a aquellos que habían soportado las conquistas del ejército alemán y habían sido expulsados de sus hogares en la mayor parte de América del Sur. Era un imperio nativo masivo, donde varias tribus y grupos étnicos se habían reunido en un reino. El mundo había cambiado tan rápidamente en las últimas décadas con el hombre blanco cruzando el mar y trayendo consigo armas de guerra que los nativos simplemente no podían comprender. Fue un milagro que los aztecas hubieran logrado sobrevivir e integrar tantas tribus en su imperio. La única razón por la que esto ocurrió fue porque Berengario había encontrado a Tlaxcictli sexualmente atractiva y le había dado varios hijos, el mayor de los cuales estaba frente a la enorme pira que quemó los restos de su abuelo, con una mirada solemne en sus ojos. Al igual que Gassi, Quetzalcóatl tenía la piel morena clara y el cabello dorado, pero a diferencia del sultán ibérico, no tenía ojos de color ámbar, sino que sus iris eran de un verde esmeralda. En muchos sentidos, sus rasgos faciales eran mucho más alemanes que aztecas nativos, y como príncipe heredero del imperio azteca tenía un harén incluso más grande que el de su padre. Pero hoy, ya no era un príncipe, sino el nuevo emperador, y así, después de que los restos de su abuelo se convirtieran en cenizas, Quetzalcóatl se erguía orgulloso ante las masas reunidas de su pueblo, y llevaba la corona que sus antepasados por parte de su madre habían usado antes. A él. En lo que a su pueblo se refería, Quetzalcóatl era el hijo de la serpiente emplumada, un verdadero dios en la carne, pero él lo sabía mejor. Había pasado muchos años en la ciudad de Kufstein en la villa de su madre. Su padre la visitaba 1 o 2 veces por semana, donde luego de pasar un rato con sus bastardos, le hacía el amor a la princesa azteca en lo que probablemente era el sexo más rudo que Quetzalcóatl había tenido el desagrado de presenciar accidentalmente. Aún así, Quetzalcóatl no era un simple salvaje, pero tampoco un alemán de pura sangre, y por lo tanto había regresado al Nuevo Mundo al llegar a la edad adulta para ayudar a su abuelo a guiar a su pueblo con el conocimiento que había obtenido después de crecer en la escuela alemana. Sistema. Si bien el ejército alemán casi había terminado su conquista de América del Norte, había un área en América del Sur que no había sido conquistada y, por lo tanto, Quetzalcóatl deseaba incorporar el incipiente imperio inca a su propio dominio antes de que los alemanes pudieran provocarles la guerra. Por lo tanto, ahora que llevaba la corona de su pueblo, Quetzalcóatl hizo un anuncio impactante para todos ellos, uno que hizo que los hombres de la audiencia gritaran en apoyo. Soy Quetzalcóatl, hijo de Quetzalcóatl, y el nuevo emperador de los aztecas. Por la presente pronuncio un nuevo decreto como mi primer acto como emperador. Por la presente declaramos la guerra al imperio inca del sur. Invadiremos sus tierras y anexar sus casas, para que nuestro imperio se fortalezca. Gloria a Quetzalcóatl. Gloria a los dioses. Los guerreros aztecas de la multitud levantaron sus lanzas cortas de acero y golpearon sus chalecos de escamas de acero, mientras cantaban una sola guerra una y otra vez. Guerra. 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 Tlaxcictli se preocupó de inmediato por la declaración de su hijo y rápidamente lo agarró del brazo antes de preguntarle si se había vuelto loco. ¿Te molestaste en pedirle permiso a tu padre para hacer esto? Si Berengario quiere el control del Inca, entonces lo tendrá de una forma u otra. Ese hombre no tiene miedo de poner a sus hijos en su lugar, y si desafías sus órdenes, usted pagará. Sin embargo, a diferencia de Tlaxcictli, que había sido testigo de lo devastador que podía ser el ejército alemán cuando entraba en guerra, Quetzalcóatl no le tenía miedo a su padre, que se sentaba en un trono al otro lado del Atlántico. Por supuesto, sabía cuán poderosa era la Wehrmacht. Había crecido en el Reich, pero Berengario tenía debilidad por sus hijos y quería que todos fueran poderosos emperadores por derecho propio. Por lo tanto, Quetzalcóatl colocó suavemente su palma en la barbilla de su madre antes de asegurarle que todo estaría bien. Mi padre puede estar enojado conmigo, pero nunca me haría daño. Él ama a todos sus hijos y desea que sus hijos sean emperadores como él. Ahora es el momento de demostrar que soy tan capaz como mis hermanos. Así que madre, no te preocupes, regresaré a ti con vida y bien, y convenceré a mi padre para que acepte mis conquistas. Después de decir esto, Quetzalcóatl dejó a su madre parada en la cima de la pirámide mientras él bajaba solo sus escalones.
Tlexitli no dudó en regresar corriendo al Reich, aunque su padre había fallecido, ella todavía era la embajadora oficial del Imperio Azteca, y por eso se había precipitado al palacio con paso apremiante, antes de postrarse ante su amado en la reverencia más profunda posible. Berengario no se sorprendió al ver a la mujer comportarse de esa manera, por lo que simplemente sonrió antes de darle la orden de levantarse. Tlexitli, después de todos estos años de estar juntos, ¿todavía me temes hasta el punto de pensar que soy capaz de dañar a mi propio hijo? No veo ninguna razón para evitar que el imperio azteca e inca se unifiquen en un solo estado. Después de todo, con la afluencia masiva de nativos de otras regiones, su imperio necesita más tierra para expandirse. Nuestro hijo lo sabe, y fue inteligente al tomar medidas antes de pedirme permiso para hacerlo. Tlexitli miró a su amante con sorpresa en sus profundos ojos marrones. Incluso había lágrimas corriendo por su rostro mientras se preparaba para ofrecer todo lo que pudiera para que Berengario perdonara a su hijo por su insolencia. Estaba tan conmocionada por toda esta terrible experiencia que no pudo evitar preguntarse si esto era realidad. ¿Así que no estás enojado? Berengario simplemente se burló cuando escuchó esto, antes de hablar de cómo se sentía en este mismo momento. ¿Enojado? No, pero estoy muy decepcionado contigo. Incluso después de todo lo que hemos pasado, todavía me ves como un monstruo. Es una lástima, tal vez debería haberte otorgado más favores, entonces no estarías tanto miedo de mí en este punto de nuestra relación. Tlexitli desvió la mirada, incapaz siquiera de mirar a Berengario después de escuchar sus palabras. Ella se apresuró a disculparse por sus acciones. Lo lamento. Sin embargo, Berengario respondió de una forma que ella no esperaba. Había una pizca de tristeza en su voz cuando lo hizo. No deberías estarlo. Te mostré un lado particularmente monstruoso de mí mismo cuando nos conocimos por primera vez hace tantos años. En ese momento, estaba tan acostumbrado a tener el control de todo que en el momento en que tu gente logró matar a algunos de mis hombres, me volví loco. Eres una de las pocas mujeres que amo que ha sido testigo del mal que soy capaz de cometer cuando estoy realmente enojado. Por supuesto, sabía que tendrías algún trauma persistente, pero pensar que después de todos estos años, todavía me tienes tanto miedo, que pensarías que tengo la intención de dañar a mi propio hijo, porque hizo algo que desaprobé. Apagado. Si solo estás conmigo porque me tienes miedo, entonces siéntete libre de regresar a tu tierra natal y quedarte allí, no te detendré. Fue en ese momento cuando Tlexitli se dio cuenta de que lo único que temía más que la ira de Berengario era la idea de perderlo por completo. Por lo tanto, rápidamente se acercó al hombre y comenzó a besarlo con un nivel de pasión que nunca antes había mostrado. Berengario se sorprendió un poco cuando Tlexitli hizo esto. Después de todo, había estado preparado para perderla para siempre después del miedo que ella acababa de mostrarle. Aún así, él no la negó. Si quería demostrar que su lealtad hacia él no era de miedo, sino de respeto y amor genuinos, entonces lo estaba haciendo bien. Así, Tlexitli rápidamente se desnudó a sí misma y a Berengario antes de mostrarle su lealtad. Los dos seguirían follando como conejos hasta bien entrada la noche. Capítulo 1212. La caída de Machu Picchu. Quetzalcóatl se paró frente a las puertas de Machu Picchu con su vasto ejército de guerreros aztecas. La poderosa ciudadela inca era un orgulloso símbolo de lo que quizás fue el último bastión del gobierno nativo soberano dentro de las Américas. Durante los últimos 30 años, el ejército alemán había barrido el Nuevo Mundo y conquistado casi toda la masa terrestre, al tiempo que la incorporaba a su propio imperio. Las pocas tribus que quedaron vivas después de una conquista tan sangrienta y brutal fueron empujadas al imperio azteca, donde se asimilaron a la cultura y sociedad local. Solo el Inca quedó libre de la bota de la tiranía alemana. Y aunque la Luftwaffe voló regularmente sobre las fronteras del imperio Inca, el ejército alemán no invadió sus tierras. La razón de este repentino cese de la acción militar al este de los Andes solo la conocía Berengario. O eso pensaba la mayoría de la gente, pero Quetzalcóatl podía entender las intenciones de su padre, aunque nunca hubiera preguntado por ellas. Después de todo, eran hombres similares en muchos aspectos. El nuevo emperador azteca reverenciaba a su padre, tanto que creía que esta guerra suya sería un tributo al poderoso Kaiser. El imperio inca se quedó solo por una razón, y solo por una razón. Para que un bastardo como Quetzalcóatl demuestre ser digno de su linaje, declarando la guerra, invadiendo y anexando a un par cercano. Y solo quedaba una nación en el mundo que pudiera considerarse como tal.
Así, el hombre se paró frente a las puertas de la poderosa ciudadela inca, mientras vestía una mezcla de pieles de jaguar y una armadura de escamas de acero. En su mano derecha había una lanza corta, hecha de un eje de madera endurecido y una punta afilada de acero de alto carbono. En su mano izquierda había un escudo redondo, similar en diseño a los que usaban los vikingos hace siglos. Aunque pintado con los colores del imperio azteca, y adornado con cuentas. Quetzalcóatl no pretendía dar salida a sus adversarios, esta era una guerra de conquista, una que determinaría si el nuevo emperador azteca era digno de compartir el mismo linaje de sus hermanos, que eran emperadores por derecho propio, o era simplemente un salvaje al revés que vive en una sociedad primitiva en todo el mundo. Las armas que manejaba el imperio azteca eran primitivas para los estándares del resto del mundo, la mayoría de las cuales se habían alejado de las armas cuerpo a cuerpo y, en cambio, ahora compraban armas de fuego a granel del Reich alemán o sus afluentes. No había mosquetes, rifles ni cañones en el ejército de Quetzalcóatl. En cambio, hicieron uso de catapultas de torsión, lanzas cortas y arcos, de los cuales, los arqueros aztecas estaban actualmente lanzando flechas sobre los habitantes de las ciudadelas incas. Mientras las flechas continuaban cayendo sobre los enemigos del imperio azteca, las catapultas arrojaron grandes proyectiles de piedra a la ciudadela en un intento de dañar sus estructuras. Mientras tanto, un ariete continuaba golpeando las poderosas puertas. Con cada segundo que pasaba, los guerreros incas que habitaban dentro de su fortaleza comenzaron a rezar sus oraciones a cualquier deidad que estuviera escuchando, y en su lugar esperaron el momento en que sus enemigos inundaron el interior. Muy pronto, eso es exactamente lo que sucedió. Las puertas se derrumbaron, mientras los soldados de infantería aztecas fuertemente armados se abrían paso hacia la ciudad, con el poderoso hijo de la serpiente emplumada, un semidios en persona y un emperador por derecho propio a la cabeza de la carga. Quetzalcóatl golpeó a su oponente inmediato con su escudo, que atravesó las defensas de mimbre del oponente, antes de finalmente empujar su lanza hacia adelante y en el vientre del soldado. Después de arrancar la lanza de su nuevo hogar, la sangre y las tripas brotaron del abdomen del hombre, pero Quetzalcóatl no se desanimó en lo más mínimo. En cambio, ignoró al hombre mientras se desangraba y se movió hacia otro objetivo, que se le acercó con un palo de madera en las manos. Quetzalcóatl esquivó rápidamente el ataque del hombre antes de hundir su afilada lanza de acero en la garganta del hombre, matándolo en el acto. La violencia rodeó a Quetzalcóatl y, sin embargo, creyó en la capacidad de su ejército y siguió adelante, creyendo que no se le podía hacer daño. Después de todo, sus órganos vitales estaban cubiertos de acero, al igual que su cráneo, y ningún arma que empuñara el enemigo podría perforar defensas tan poderosas. En cambio, Quetzalcóatl gritó como un loco en la lengua nativa de su pueblo mientras clavaba su lanza en la arteria femoral de un guerrero inca desprevenido. Gloria a la serpiente emplumada. Alrededor del emperador azteca, sus guerreros gritaban, repitiendo las mismas palabras que él había dicho. Gloria a la serpiente emplumada. Esto hizo que Quetzalcóatl sonriera mientras empujaba su lanza hacia adelante y hacia el corazón de otro enemigo. Con cada ataque, cobraba la vida de otro hombre, y sus guerreros tenían un efecto similar. Los escudos de mimbre de sus oponentes no pudieron detener las armas del ejército azteca, y así cortaron sin piedad a sus enemigos. No todas las armas de los incas estaban hechas de madera y piedra, algunos guerreros selectos usaban masas con cabeza de cobre y hachas de batalla, y si éstas caían en una parte particularmente vulnerable del cuerpo de un guerrero azteca, entonces causaban un daño significativo. Sin embargo, no fue suficiente para detener el ataque. El acero era un material muy superior para armas y armaduras, y los aztecas lo usaban de pies a cabeza. Y debido a esto, pocos de los hombres del ejército azteca sufrieron heridas significativas por parte de sus oponentes incas. Finalmente, Quetzalcóatl se dirigió al centro de la fortaleza, caminando a través de montones de cadáveres, que habían caído a la vera del camino mientras su ejército avanzaba. El general enemigo estaba parado detrás de una pared de sus soldados, quienes se escondieron detrás de sus escudos de mimbre y apuntaron sus armas hacia los guerreros aztecas que ahora los rodeaban. Sin embargo, justo cuando el ejército azteca estaba a punto de abalanzarse como los feroces jaguares cuyas pieles vestían, Quetzalcóatl levantó la mano y habló en el idioma inca hacia el general enemigo, con la esperanza de terminar con el derramamiento de sangre antes de que fuera demasiado lejos. Tengo una propuesta para ti. Tus hombres han luchado con valentía, incluso frente a abrumadoras probabilidades. Únete a mi ejército y mantén esta fortaleza para mí mientras obligo al resto de tu gente a someterse.
Arrodíllate ante mí junto con todos tus hombres, y proclamadme vuestro emperador, y os perdonaré a todos. La alternativa es la muerte, ya sea a manos de mi ejército, o de los alemanes que no tienen respeto por su gente, considerándolos menos que humanos. Soy un Dios mucho más misericordioso que mi padre, y si eliges adorarme, te daré todos los beneficios que puedas pedir. Lo que usted dice. Al principio, cuando Quetzalcóatl habló por primera vez, el general enemigo dudaba en aceptar la oferta del emperador azteca, pero después de escuchar al hombre afirmar tan audazmente que era un dios en persona, el general inca simplemente se burló antes de escupirle a la cara la oferta de paz de Quetzalcóatl. No eres un dios. Eres un hombre delirante que ha dejado que su poder se le suba a la cabeza. No, no nos rendiremos. Moriremos aquí en Machu Picchu defendiendo las tierras del imperio inca de todos y cada uno de los enemigos. Quetzalcóatl solo pudo suspirar y sacudir la cabeza con decepción, antes de dar otra orden a su ejército, una que confundió al enemigo. Saca las ballestas. Inmediatamente después de recibir esta orden, los guerreros aztecas sacaron varios cientos de ballestas, todas las cuales eran más que capaces de perforar los escudos de mimbre del enemigo y cualquier armadura textil acolchada que pudieran usar para protegerse. Con una simple orden, los cientos de ballesteros soltaron sus flechas en una sola andanada, que de hecho destrozó a los enemigos restantes, convirtiéndolos a todos en una pila de alfileteros, mientras sus cuerpos se desangraban por la docena o más de pernos que habían atravesado cada uno de sus cuerpos. El general inca fue el último en morir, ya que se desangreó lentamente por un solo perno alojado en su estómago, donde miró con incredulidad las armas que empuñaba el enemigo, que eran tan fácilmente capaces de atravesar las defensas de su pueblo. Sus últimas palabras expresaron su incredulidad. ¿Cómo? Quetzalcóatl se acercó al general moribundo y rió disimuladamente mientras presionaba con su bota el perno que estaba alojado en el estómago del hombre. Esto solo aumentó la tasa en que el hombre dejó atrás este mundo. Las últimas palabras que escuchó vinieron en forma de un tono caprichoso en la voz del emperador azteca. Si crees que las ballestas son increíbles, realmente te compadezco. Te sientas aquí con armas de cobre y piedra, y crees que puedes soportar la prueba del tiempo, mientras que el resto del mundo está armado con armas que son simplemente inimaginables para ti. Mente débil. Lo siento, hombre, la verdad es que el juego fue amañado desde el principio. Después de decir esto, Quetzalcóatl clavó su lanza directamente en el cerebro del hombre, antes de arrancarlo. Con esto, la primera gran fortaleza del imperio inca había caído en manos de los aztecas. Lo que quedó fue una conquista rápida y brutal de un enemigo, que el tiempo parecía haber olvidado. Capítulo 1213. Una conversación cortés sobre política global. Habían pasado más de 20 años desde que Berengario puso fin por primera vez a la guerra con el imperio japonés, y al breve pero sangriento conflicto con el shogunato Shiba. Y durante este tiempo, el mundo había cambiado de muchas maneras. Sin embargo, si había una parte del mundo que se había mantenido totalmente igual, no era otra que la dinastía Ming, que se había retirado de la comunidad internacional y había iniciado una política de estricto aislacionismo. Fue solo 2 semanas cuando Subudi falleció. El emperador Ming ya era lo que muchos considerarían anciano antes de la guerra germano-japonesa, pero después de 20 años, ahora era lo que uno llamaría anciano. En su lecho de muerte, el emperador Ming dijo una cosa y otra. Que quería que su hijo Susi continuara con la política de aislacionismo del imperio. A Susi, que había visto todo lo que el Reich tenía para ofrecer, y en varias ocasiones. Nunca había entendido del todo la negativa severa de su padre a reabrir las fronteras. Sin embargo, dado que era el último deseo de su padre, Susi tenía la intención de honrar estas palabras y continuar manteniendo la política de aislamiento que había impedido que la dinastía Ming se contactara con el resto del mundo. Actualmente, el príncipe heredero de la dinastía Ming estaba siendo coronado como el nuevo emperador. Muchos de sus súbditos se habían reunido para su coronación para presenciar el espectáculo con sus propios ojos. Sin embargo, por alguna razón, Susi, quien siempre había sido considerado un hombre del pueblo, no celebró la ceremonia en el Palacio Prohibido, sino entre las calles de Beijing. Así, justo cuando la corona estaba a punto de ser colocada sobre su cabeza, un fuerte y atronador eco se extendió por las calles, seguido de una escena espantosa. Susi, el príncipe amado por la gente, miró con incredulidad su pecho, que ahora sangraba profusamente. Le habían disparado, y no con una simple mecha.
No, un rifle de precisión había acabado con la vida de este hombre, uno que fue adquirido a través del contacto con el mundo exterior. El pánico se apoderó de las mentes de los ciudadanos que se habían reunido para presenciar lo que se suponía iba a ser una ocasión monumental, y tal vez lo fuera, pero por todas las razones equivocadas. Susi estaba muerto, al igual que su padre, y aunque había varios otros miembros de la dinastía del emperador Ming que podían ocupar el puesto, ninguno de ellos era un personaje fuerte o héroe del pueblo. En cambio, lo que resultó inmediatamente del asesinato del príncipe heredero de la dinastía Ming fue un vacío de poder, donde todo tipo de facciones habían comenzado a competir por el control del imperio aislado. Algunos querían abrir sus fronteras y modernizar su sociedad para poder competir con sus vecinos que no los habían seguido al aislamiento, mientras que otros querían mantener la política que había estado vigente durante 20 años. Independientemente, la dinastía Ming estaba a punto de convertirse en un semillero para la venta de armas, y muchos de sus vecinos pronto inundarían con sus armas y municiones la región aislada para determinar qué facción quedaba en pie. Berengario se sentó en su oficina, mientras compartía un trago con su hijo mayor. Los dos hombres preferían una buena cosecha de whisky puro de Malta que había envejecido durante 25 años perfectos, y ambos disfrutaban plenamente del licor mientras discutían algunos asuntos de estado bastante importantes. Hans en particular olió ligeramente la sustancia, antes de agitarla en su boca, asegurándose de que el máximo sabor del alcohol se hubiera extendido a todas sus papilas gustativas, luego tragó lo que no había empapado en su lengua antes de comentar sobre la situación geopolítica actual. Le doy de 6 meses a 1 año para que Altan someta a las otras hordas mongolas y turcas. En cuanto a Quetzalcóatl, le doy como máximo 5 meses antes de que haya incorporado la totalidad del imperio inca a sus dominios. Por mucho que quisieras que la guerra fuera un desafío para el chico, debo decir que la ventaja de las armas y armaduras de acero es simplemente demasiado para que la supere una mera civilización de la edad del cobre. Las únicas amenazas reales que la cara de sus soldados son las masas de cobre, que solo unos pocos incas manejan. Berengario simplemente tomó un sorbo de su whisky antes de responder a la evaluación de su hijo con un leve asentimiento de aprobación. Después de hacerlo, respondió al hombre cuestionando su opinión con respecto a África. ¿Habéis redactado ya vuestros planes para la partición de África? Vosotros, hermanos, pronto volveréis a las manos si no se establece algo permanente, que sea del agrado de todas las partes. Hans simplemente se burló de la pregunta de su padre. Si llegaba el momento, simplemente desplegaría la Wehrmacht, que se había vuelto absurdamente más poderosa en los últimos 20 años. Y se apresuró a expresar su sentimiento. Nuestro rival más poderoso en el escenario mundial está operando completamente a través del uso de agua y caballos de fuerza. Carecen de electricidad o de los medios para fabricar adecuadamente sus propias armas y armaduras. Hemos vendido el límite de nuestras reservas para rifles semiautomáticos. Y que, si se prueban en batalla, no son nada en comparación con las armas pequeñas de nuestros soldados actuales. Solo necesitamos desplegar un solo ala portaaviones de nuestros F-18, y el enemigo se verá obligado a rendirse. Nada vino a dañar al ejército alemán en esta palabra, y ciertamente no a nuestra armada o fuerza aérea. Si mis hermanos deciden que la tierra en recursos en ese continente abandonado por Dios vale más que su vínculo como hermanos, entonces les recordaré quién es su verdadero maestro. Así que no necesitas preocuparte por estos asuntos, padre. Lo tengo todo bajo control y os aseguro que la partición de África va despacio pero seguro. Después de todo, no puedes apresurar estas cosas. Como usted sabe tan bien como yo. Berengario asintió levemente con la cabeza de acuerdo con la evaluación de su hijo una vez más. Hans era tan astuto como su madre e inteligente como su padre, o quizás incluso más que los dos. A estas alturas, había sido declarado príncipe heredero y se demostró que era un gobernante que era incluso mejor en el juego que su padre. Por lo tanto, Berengario realmente no tenía nada de qué quejarse cuando se trataba de que su hijo finalmente lo sucediera. Pero había un asunto internacional más serio del que quería hablar, al que se apresuró a dar voz. La inteligencia imperial sugiere que el asesinato del nuevo emperador Ming fue realizado por una facción de globalistas radicales. Ya no desean estar aislados de los mercados internacionales, e incluso han estado estudiando teoría política en el extranjero aquí en el Reich. No pasará mucho tiempo antes de que tus hermanos comiencen a vender sus armas a todos los señores de la guerra de la dinastía Ming que quieren ser emperadores. ¿Cómo vas a proceder? Hans entrecerró los ojos.
Había múltiples caminos que la dinastía Ming podía seguir como resultado del reciente asesinato, y el que mejor se adaptaba a los objetivos globales del Reich era el más difícil de obtener. Por lo tanto, dijo algo que sorprendió un poco a su padre. Deje que la guerra siga su curso natural y, al final, apoyaremos a los aislacionistas, que sin duda respaldarán a algún otro hijo de Surudi. Sin duda, un títere, pero aún un legítimo contendiente al trono. Lo último que necesitamos es que un monarca legítimo sea depuesto por intereses extranjeros. Los Ming han decidido que desean retirarse del mundo, ¿y quiénes somos nosotros para forzarlos? Mis hermanos, naturalmente, querrán cada uno un trozo del pastel, y les negaré todo hasta que mueran de hambre por su propia ambición. Por el momento, observamos y esperamos hasta que podamos armar y proporcionar a los leales y aislacionistas armas y suministros de una manera que no sugiera que hayamos tomado partido. ¿He respondido a todas sus preguntas adecuadamente, padre? Berengario asintió con la cabeza y terminó el resto del whisky, antes de hacer una última pregunta, pero solo después de felicitar a su hijo por aprobar sus exámenes. Has demostrado ser un gobernante muy sabio y capaz, y muy pronto el trono será tuyo. Pero tengo un pequeño problema para ti, uno en el que no creo que hayas pensado nunca. ¿Qué harás con Europa del Este y Siberia? Hubo un ligero temblor en las manos de Hansi, por un segundo, Berengario pensó que había visto un destello de ira en los ojos del hombre, que nunca había visto en todos sus años como padre. Pero al momento siguiente, esta ira se desvaneció y fue reemplazada por una sonrisa confiada y tranquila en el rostro de Hans, antes de que el hombre revelara sus planes para las regiones mencionadas anteriormente. Lo anexaré todo para el Reich, por supuesto. Los eslavos han tenido su momento. Invadiré sus tierras y conquistaré sus hogares. Los germanizaré hasta que la raza eslava sea una nota al pie de la historia olvidada hace mucho tiempo. Siberia está llena de recursos naturales, y sería una tontería dejarlos en manos de una potencia extranjera. Especialmente uno tan impredecible como los restantes reinos eslavos. Después de todo, todavía tengo que pagarles por lo que le sucedió a Verónica hace tantos años. Berengario simplemente se rió entre dientes cuando entendió a qué se refería su hijo antes de sacudir la cabeza con incredulidad. Hans, nunca he conocido a un hombre que guarde rencor con mayor ferocidad que yo. Hasta ahora, eso es. Haz lo que quieras con los eslavos. Ellos, como todo lo demás en el mundo, son tuyos para que los tomes. Tienes respondido todas mis preguntas, supongo que pronto llegará el momento de retirarme y de que tú asumas el trono, y cuando lo hagas, espero ver cómo demuestras que eres más grande que tu padre. La palabra Hans von Kufstein seguramente será recordada a lo largo de la historia, tal como tu madre y yo siempre hemos esperado para ti. Capítulo 1214 Nuevos avances en tecnología militar. Durante los últimos veintitantos años, las fuerzas armadas del Reich alemán, junto con la infame Reichsgarde, se habían vuelto cada vez más poderosas. Actualmente, Berengario estaba inspeccionando sus tropas, que estaban estacionadas dentro de las fronteras de la patria, así como su último equipo. Habían pasado muchos años desde que Alemania luchó y ganó su guerra contra el Imperio de Japón, y durante ese tiempo, las fuerzas armadas alemanas tenían una capacidad tecnológica a la par con la Alemania de finales de la guerra durante la Segunda Guerra Mundial de la vida pasada de Berengario. Pero habían pasado más de 20 años desde entonces, y la dirección que tomó Berengario con el desarrollo de las armas fue una mezcla de doctrina soviética y occidental. Después de todo, Berengario tenía toda una vida de conocimiento sobre lo que funcionaba y lo que no, y por lo tanto pudo dirigir el desarrollo de una manera que simplemente no desperdició recursos ni fondos. Por lo tanto, durante el año en curso, que fue 1455, el soldado de infantería alemán promedio tenía un kit que era esencialmente una mejora del sistema ruso Ratnik II, que fue empleado por el ejército ruso a partir del año 2014 durante la vida pasada de Berengario. La infantería alemana no solo tenía acceso a cascos balísticos modernos que eran capaces de incorporar protección auditiva y sistemas de comunicaciones, sino que los hombres también estaban equipados con dispositivos de visión nocturna, chalecos antibalas modernos, etc. Todos los cuales fueron hechos en un patrón de camuflaje digital basado en el venerable Flecktarn. Las armas pequeñas que usó la Wehrmacht tenían un diseño similar a muchas armas rusas modernas de la vida pasada de Berengario.
AK-74M y AK-105 son los rifles de asalto más comunes, todos los cuales estaban equipados con intrincados sistemas de rieles, culatas ajustables, empuñaduras de pistola ergonómicas, óptica electrónica, iluminadores de infrarrojos y luces de armas, etc. De hecho, casi todas las armas pequeñas se modernizaron hasta tal punto, ya fueran los rifles de francotirador SBD, los RPK, los PKM o incluso las pistolas con marco de polímero de doble pila. Las armas que manejaban los soldados de infantería alemanes habrían estado a la par con las cargas más costosas y eficientes en el campo de batalla moderno. En cuanto a los vehículos habituales en el ejército alemán, el transporte más prolífico fue sin duda un JLTB, que tomó como modelo el vehículo americano del mismo nombre. Pero cuando se necesitaba más potencia de fuego y blindaje, el vehículo de combate de infantería Lynx parecía hacer el trabajo. Este era un chasis modular, muy parecido al Panther System que Berengar había usado en su guerra con Japón, que podía usarse en una variedad de funciones para el ejército, desde la recuperación de vehículos hasta un mortero de 120 milímetros, o incluso una ambulancia. Estas fueron solo algunas de las funciones para las que se diseñó Lynx. Sin embargo, si un cañón automático de 35 milímetros era demasiado débil para hacer el trabajo por usted, entonces el Reich ofreció una alternativa, y llegó en la forma del Panther II, y no fue modelado a partir del vehículo del mismo nombre que fue un prototipo en la Segunda Guerra Mundial de la vida pasada de Berengar, pero en cambio se basó principalmente en el Panther KF-51 que aún no había entrado en servicio en un campo de batalla moderno, ya sea en esta vida o en la última. Dado que el ejército era la rama del servicio que vio más combates dentro de este mundo, Berengar se había centrado mucho en invertir en la mejor tecnología que su imperio era capaz de producir actualmente. Sin embargo, la Luftwaffe y la Kriegsmarine estaban un poco atrasadas, o al menos en lo que respecta al mundo del que provenía Berengario. El avión principal de la Luftwaffe fue el F-15 Strike Eagle. Era un caza polivalente que podía avergonzar a casi todos los demás aviones diseñados para su función. Y sí, los ingenieros del Reich descubrieron una manera de poner a este chico malo en la cubierta de un portaaviones. Pasaría mucho tiempo antes de que las fuerzas armadas alemanas requirieran capacidades de sigilo, y teniendo en cuenta el costo de desarrollar y producir este tipo de aviones, Berengar había reservado una pequeña cantidad de fondos para desarrollar la tecnología para que la tuvieran. Cuando lo necesitaban, pero no se molestaron en avanzar a un luchador furtivo dedicado. En cuanto al helicóptero de ataque del Reich, no era otro que el legendario A-64 Apache, y sí, vio muchos combates contra los actuales enemigos del Reich, aunque si esto fue excesivo o no, eso quedó para la historia. Juzgar. Personalmente, Berengario estaba cada vez más cansado de no tener un enemigo adecuado para probar sus nuevas armas, pero supuso que la paz que creaba su todopoderoso ejército era mejor que la alternativa. Había muchas más armas modernas que el Reich empleaba, pero estos eran los vehículos de combate más comunes y, por lo tanto, Berengario solo podía observarlos con una pizca de orgullo en su rostro. El mundo estaba llegando rápidamente al punto en que era una mejora con respecto al que había dejado atrás, y su ejército permanecería indiscutible durante las generaciones venideras. Así, tras realizar un breve recorrido por el campamento militar, regresó a su casa, donde se sentó en su sofá con un buen vaso de whisky en las manos. Sin embargo, no recibió la paz y la tranquilidad que tanto deseaba. En cambio, Sarah se adelantó con lo que quizás era la sonrisa más feliz en su rostro que Berengario había visto jamás. La hermosa joven hizo un comentario, uno que instantáneamente hizo que su padre frunciera el ceño. Papá. Brandt ha completado todas las tareas que le encomendaron, todo lo que queda por hacer es fijar una fecha para nuestra boda. Berengario casi dejó caer su bebida cuando escuchó esto. Había hecho una lista imposible de demandas para que el boxeador completara en un lapso de 10 años, y aún no era la fecha límite, pero se acercaba. Pensar que el bastardo obstinado había logrado realmente lo imposible, hirvió la sangre de Berengario. Pero, de nuevo, muchas de sus otras hijas ya estaban casadas, y todo lo que faltaba para Sarah era encontrar un marido. Aún así, Berengario siempre había esperado que el veterano kickboxer no lograra los objetivos que se había propuesto para el hombre, pero parece que ese no fue el caso. Cuando Berengar estaba a punto de exigir ver la evidencia, Sarah sacó un pequeño dispositivo electrónico que mostraba toda la información sobre el servicio militar de Brandt y sus bienes.
Para sorpresa de Berengario, el hombre había logrado lo impensable y, por lo tanto, solo podía suspirar y admitir la derrota antes de informar a su preciosa hijita que podía casarse con el hombre que había puesto sus ojos. Bien, pídele a tu madre que comience los preparativos para la boda. Te casarás el próximo año. Mientras tanto, ahora que el hombre está fuera de las Fuerzas Armadas, deberías conocerlo realmente y ver si es lo que realmente deseas. Han pasado 10 años, Sara, y eso es tiempo suficiente para que un hombre cambie. Sara, sin embargo, parecía completamente impertérrita, mientras sonreía mientras asentía con la cabeza. Al mismo tiempo, abrazó a su padre antes de salir corriendo a ver a su nueva prometida. Gracias, papá. Iré a informar a Brandt ahora. Con la partida de Sara, Berengario se deslizó en su sofá y encendió la televisión, mientras sorbía su whisky. Aunque su rostro no lo revelaría, ahora estaba desconsolado porque su hija favorita había crecido y ya no necesitaría más a su amado padre. Después de pensar un rato, Berengario se rió entre dientes mientras sacaba su pipa y le daba una calada a su hachís. Donde luego hizo un comentario grosero sobre las alegrías de ser padre. No puedo pensar o comprender nada más jodido que tener una hija. Berengario se rió entre dientes mientras decía esto, porque en todo este mundo, él era el único que podía entender tal referencia. Luego volvió a beber su whisky y ver su televisión, sin pensar dos veces en la idea de que una vez más tendría que regalar a una de sus hijas en su boda. En cuanto a Sara, inmediatamente se encontró con el hombre con el que había elegido estar y le informó las buenas noticias. Donde los dos pasarían el resto del día discutiendo el futuro que planeaban tener antes de retirarse a sus respectivos hogares por el resto de la noche. Capítulo 1215 Partición de África. De todas las partes interesadas en el continente africano, así como su vasta tierra y recursos, ninguno fue quizás más avaricioso que el Reich alemán, que se encargó de controlar toda la mitad sur por sí mismo. Y si bien este había sido el objetivo de Berengario, Hans había decidido dar un paso más y avanzar sus fronteras coloniales más al norte. Naturalmente, esto resultó en un pequeño conflicto entre él y sus hermanos, y así, después de mucho esfuerzo, los varios emperadores se reunieron en terreno neutral para hablar de sus desacuerdos. ¿Cuál era este terreno neutral? Bueno, no había una gran variedad de estados nacionales para elegir en este asunto, ya que la mayoría estaban directamente subordinados al Reich, o indirectamente. Por lo tanto, después de un largo debate sobre dónde albergar estas negociaciones, Hans y su hermano se habían decidido por la dinastía Joseon. En la ciudad de Pyongyang, 4 emperadores occidentales se sentaron en una mesa moderada por el rey Joseon, quien observó a estos hombres con ojos cautelosos. Todos tomaron un sorbo de su té y disfrutaron del silencio que existía antes del comienzo de lo que todos y cada uno de ellos sabían que se convertiría en un feroz debate. Hasta que finalmente Hans habló de sus demandas, y con la autoridad del canciller de Alemania. Está bien, voy a ir directamente al grano. Desde Nigeria hasta la Sudáfrica alemana, todo pertenece al Reich, excepto las tierras que mi padre ha reconocido como un imperio independiente para los pueblos nativos. Esto no es negociable, y si alguno de ustedes decide oponerse a las demandas del Reich, estaremos más que felices de probar nuestro equipo más nuevo con ustedes. Esta reunión no es para disputar las fronteras coloniales del Reich alemán, sino para repartirse lo que queda para el resto de ustedes. Entonces, cada uno de ustedes pondrá en juego sus reclamos y yo determinaré qué es lo más adecuado para lograr la paz y la estabilidad. Emperador Alexandros, tienes la palabra. En el momento en que el Reich puso la fuerza militar sobre la mesa como una forma válida de mantener el control de sus reclamos, ningún otro imperio podría estar en desacuerdo. Después de todo, el mundo entero podría unirse contra el Reich, y el Reich ganaría 10 de 10 veces. Simplemente no había forma de compararse con el gigante que era la Wehrmacht. Por lo tanto, Alexandros no se molestó en disputar ninguna de las afirmaciones de Hansi, en cambio, se centró en lo que podía obtener por sí mismo. Como se acordó previamente con el Imperio Ibérico, permitiremos que el Cuerno de África permanezca bajo su control. Sin embargo, exigimos la tierra que se encuentra entre el Cuerno de África y el Imperio Zulú. Como Kenia, Uganda y Sudán. Hans inmediatamente miró a sus hermanos y planteó una pregunta que sabía que al menos uno de ellos respondería. ¿Alguien tiene alguna objeción a estas demandas? Casi de inmediato, Lucas se opuso a estas afirmaciones que había planteado su medio hermano Alexandros, al tiempo que expuso sus razones para hacerlo en un tono casi feroz. Tienes toda la razón.
Tanto el Imperio Ibérico como el Bizantino tienen colonias con acceso a los océanos Atlántico e Índico. Si le dieras esta franja de territorio a los bizantinos, entonces los británicos no podrían tener una ciudad portuaria con acceso inmediato al océano Índico. Exijo que todas las regiones reclamadas por el emperador bizantino pertenezcan a Britania. La animosidad que brilló en los ojos de Lucas y Alexandros no fue pequeña, y por lo tanto, Hans inmediatamente llegó a un compromiso entre los dos antes de que pudieran discutir más sobre este tema. El Reich otorgará a Kenia al Imperio Británico para que tengan un territorio costero con acceso al Océano Índico. Sin embargo, Uganda y Sudán irán al Imperio Bizantino ya que tienen bases militares establecidas en la región, y si es necesario evidencia de esto, puedo darle fotografías tomadas desde nuestros satélites. ¿Hay alguna objeción a este compromiso? Tanto Alexandros como Lucas se miraron con mucha menos ira y en silencio asintieron con la cabeza en acuerdo. Por lo tanto, Hans pudo pasar directamente al siguiente territorio en disputa. Actualmente, el Imperio Bizantino tiene colonias en Costa de Marfil, mientras que el Imperio Británico tiene colonias tanto en Malí como en Ghana. Dado que los íberos ya acordaron dividir Malí por la mitad con los británicos, debemos llegar a un entendimiento sobre las regiones de Togo y Benín. Debo dejar constancia de que es la opinión del Reich que estas tierras deberían ir al Imperio Británico, ya que ya han establecido puestos militares en la región y han entrado en combate con los lugareños. También creemos que es justo que el Imperio Británico obtenga el control de las regiones de Níger y Burkina Faso. En comparación con los otros imperios europeos, carecen gravemente de tierras y recursos coloniales. ¿Hay alguna objeción a estas afirmaciones? Aunque tanto Alexandros como Gassi querían disputar estas afirmaciones, se dieron cuenta de que Hans no estaba realmente dispuesto a debatirlas, por lo que suspiraron profundamente y aceptaron su derrota. Dejando a Hans asentir con la cabeza con satisfacción antes de hacer una última declaración. Muy bien, me alegro de que hayamos llegado a un acuerdo sobre estos asuntos. Como recordatorio, tanto el sur como el centro de África, aparte de aquellas tierras que se reconocen como parte del Imperio Zulú, quedan anexadas por el Reich alemán a perpetuidad. Con nuestras fronteras coloniales occidentales más lejanas, siendo la región que mi padre ha identificado como Nigeria. Con esto en mente, el resto del territorio que aún no se ha cubierto en estas negociaciones está libre para todos, y confío en que usará su mejor juicio en la forma en que reparte el control. También debo recordarles a todos que son más que bienvenidos a intercambiar tierras entre sí en función de sus necesidades si logran llegar a tal acuerdo. Si eso es todo, entonces estas particiones del continente africano se han concluido y, por lo tanto, hemos terminado aquí. Gracias, caballeros, y que todos tengamos un buen viaje de regreso a casa. Después de decir esto, Hans salió de la habitación sin decir una palabra más, mientras sus hermanos permanecían en un incómodo silencio. Berengario se sentó en la sala de estar de su gigantesco palacio frente a un televisor. Se había conectado una consola de juegos al televisor mientras varios de sus nietos, que estaban en sus años formativos, jugaban un juego de rol que se enfocaba en capturar y luchar contra lindos pequeños monstruos. Le bastó un vistazo a este juego para que Berengario tuviera una vaga sensación de déjà vu, ya que le recordaba seriamente un juego que solía jugar en su vida pasada. Y así, mientras estos niños pequeños estaban ocupados discutiendo sobre cómo llamar a sus capturas más recientes, su abuelo simplemente sonrió y sacudió la cabeza. A estas alturas, gran parte de los asuntos internos del Reich estaban a cargo de su hijo Hansi, por lo tanto, Berengario, irónicamente, pasaba más tiempo con sus nietos que el que había pasado con sus propios hijos cuando eran pequeños. Berengario estaba bebiendo un vaso de whisky y leyendo el periódico cuando notó que uno de sus nietos peleaba con su hermana sobre qué tipo de monstruo era débil contra otro tipo, y si este juego era remotamente similar al que Berengario tenía en mente. Luego supo la respuesta, y así, entre sorbos de su whisky, decidió informar a sus hijos qué monstruo deberían usar. Si tu oponente es del tipo agua, quizás quieras probar con un monstruo del tipo eléctrico. El niño miró a su abuelo como si hubiera dicho una tontería y se burló del hombre directamente a la cara, tal vez sin darse cuenta de lo temible que había sido Berengario en su juventud. Incluso si actualmente solo tenía 50 y tantos años. Abuelo, sin ofender, ¿pero qué sabes de los videojuegos? Cuando tenías mi edad, ni siquiera tenían electricidad, y mucho menos computadoras. Justo cuando Berengario estaba a punto de regañar al mocoso, su hermana pequeña demostró claramente su inteligencia superior, no solo como jugadora, sino como persona. El abuelo tiene razón.
Leí en una guía del juego que los monstruos de agua son débiles para los monstruos eléctricos y los tipos de hierba. Deberíamos escucharlo. Tal vez si prestaras más atención en la clase de ciencias, sabrías que el agua conduce la electricidad. Después de decir esto, la chica agarró el controlador y cambió el monstruo por uno de tipo eléctrico, donde luego eliminó al oponente con un solo ataque. Luego le sacó la lengua a su hermano, quien inmediatamente salió corriendo y la ira se detuvo. Berengario simplemente se rió entre dientes cuando vio esto y habló en un tono curioso, mientras hacía una pregunta en la que nunca había pensado antes en su vida. Me pregunto si mis propios hijos eran tan enérgicos cuando aún eran niños.